Buenos días, hermanos. Estamos ya prácticamente en la última sesión de este estudio bíblico de la Carta de Santiago. Hasta este momento, hermanos, nosotros hemos estado viendo cómo es que nosotros, a través de la Carta de Santiago, nosotros podemos vivir nuestra fe, mostrar nuestra fe, ya sea en los tiempos difíciles, hermanos, pero no todos mostramos nuestra fe durante esos tiempos, y eso es lo que hemos aprendido en el capítulo 1 de la Carta de Santiago. Después también hemos aprendido cómo nosotros mostramos nuestra fe sin acepción de personas a través de nuestras relaciones. También hemos visto en la Carta de Santiago acerca de que nosotros no debemos hacer acepción de personas, y esa es la manera como es que Dios tampoco hace acepción de personas. También hemos aprendido acerca de la manera como nosotros debemos mostrar nuestra fe en nuestras obras, y eso también fue un punto en el cual también ha habido mucha conversación en cuanto acerca de que cómo es que ver si las obras o la fe, eso que hemos visto también en esa sesión número 3. También hemos hablado acerca de cómo mostramos nuestra fe en la manera como hablamos con los demás en nuestras conversaciones. La sesión anterior hemos visto que mostramos nuestra fe frente al enemigo. Él prácticamente es el enemigo que nosotros debemos ser amigos del mundo, más bien debemos ser amigos de Dios. Y aquí fue una palabra muy fuerte que usó Santiago, ¿verdad? Cuando dijo, ustedes son adúlteros, ¿verdad? Adúlteros espirituales por hacer amistad con el mundo en vez de hacer amistad con Dios. El día de hoy nosotros terminamos el estudio bíblico de Santiago con la manera como nosotros mostramos nuestra fe en nuestras prioridades. Es básicamente la primera parte, porque eso solamente habla acerca del capítulo 4 de Santiago, cómo nosotros mostramos nuestra fe en nuestras prioridades. Y eso es básicamente lo que nosotros veríamos. Santiago escribió esta carta para animar a los creyentes a vivir por fe en un mundo marcado por la agitación. La vida en su plenitud debe ser una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso es una expresión que lo vamos a ver a lo largo de este estudio, acerca de nosotros siempre buscar la voluntad de Dios en todas las cosas que nosotros hacemos, y también la manera como nosotros le pedimos a Dios. Luego en el capítulo 5, Santiago nos desafía en su carta a los que estaban siendo los comerciantes o las personas que estaban siendo desfavorecidas a causa de los dueños de tierras que estaban abusando de ellos y se estaban siendo oprimidos por estos individuos. Y Santiago les exhorta a aquellos que estaban sufriendo esa situación a vivir con paciencia en medio de esas pruebas, sabiendo y creyendo que la venida del Señor estaba cerca y les traería ese alivio. Señor Dios bendito, gracias por un nuevo día, Señor. Gracias, mi Señor, porque siempre está tu Espíritu en nosotros, mi Señor. Ayúdanos siempre a no olvidar, Señor, de que tú nos has dado poder, y el mismo poder, mi Señor, que tú has dado a tu Espíritu para levantar a nuestro Señor y Salvador Jesús de entre los muertos, mi Señor. Así también te pedimos, Padre amado, que siempre confiemos en ti, mi Señor, siempre conociendo de tu voluntad, mi Señor, y viendo, Señor, cuáles son las prioridades tuyas. Ayúdanos, Padre eterno, a acoplar nuestras prioridades a las tuyas, Señor, porque sabiendo que siempre lo que tú haces es mucho mejor de lo que nosotros podamos hacer. Gracias, Señor, por este amor infinito que tú tienes, mi Señor. Gracias por ser misericordioso y ser compasivo con nosotros, Padre amado. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, también nos alumbres con tu Espíritu para aprender de tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en cada oportunidad en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, por mis hermanos presentes, mi Señor, por sus necesidades, Señor, por la necesidad de mis hermanos también, de diversos aspectos de todo esto, mi Señor, dándote las gracias, mi Señor, ya por las oraciones contestadas. Te pedimos, mi Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Hermanos, vayamos a Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17, por favor. En la oración modelo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su oración, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, versículo 10, venga
tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús aquí en este versículo señala la necesidad de someter nuestros planes a los planes de Dios. Santiago aquí ahora en los versículos que usted, hermana, leyó, nos ayuda a comprender cómo poner la instrucción de Jesús en manera práctica en nuestra rutina diaria. El apóstol Santiago presenta un error común, hermanos, entre nosotros como cristianos. ¿Cuál es ese error común? Que tendemos a hacer nuestros planes sin tener en cuenta lo que el Señor quiere que hagamos. Aparentemente, entre los cristianos que estaban viviendo en el tiempo de Santiago, había algunos que estaban haciendo sus planes sin consultar a Dios. No hay nada de malo en planificar, ¿verdad? Es bueno. En efecto, la palabra de Dios nos indica prácticamente en el libro de Proverbios, indica de que nosotros siempre debemos planificar, porque si no planificamos, entonces estamos destinados a fallar. Eso también lo aprendemos. Estos hermanos de quien Santiago se refería en esta carta, viajaban a una ciudad vecina, pasaban un periodo significativo y allí buscaban ganancias financieras a través de sus negocios. Santiago los amonestó por dejar al Señor fuera en sus propios planes. ¿Por qué? Porque estaban haciendo sus planes sin dar prioridad a Dios. El problema con sus planes vino como resultado de dejar a Dios fuera de los planes de ellos. Santiago recordó, no sabéis lo que será mañana. Él les dijo en el versículo 14, ellos se habían olvidado lo frágil que es la vida. Como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, como la hermana lo leyó en el versículo 14. La preocupación de Santiago aquí no era la planificación, porque sabemos, hermanos, que es bueno planear. Esa no era la preocupación de Santiago. Tampoco era los viajes, porque podemos viajar o nos tenemos libertad para hacer nuestros negocios tanto aquí como fuera de la ciudad, pero tampoco él estaba preocupado por los eventos o los negocios que estos hombres hacían. Eso no era la preocupación de Santiago. Es más, Dios nos ha llamado a trabajar, nos ha llamado a ganar, a ahorrar, nos ha llamado a dar también, hermanos, ¿verdad? Lo que Santiago les amonestó fue de que Dios estaba ausente en sus planes. Eso es lo que Santiago los estaba amonestando. Cuando vivimos con esa mentalidad, cometemos dos errores. En primer lugar, no tenemos garantía alguna de que habrá un mañana para nosotros. Proverbios 27:1 nos dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Segundo, no tenemos en cuenta el tiempo que nos será dado para vivir. Creemos que viviremos por mucho tiempo, hermanos. Eso también es una realidad que a veces tenemos en la cabeza. No, todavía tenemos mucho tiempo por delante. Nuestra vida, hermanos, puede acabarse en un instante y nunca sabremos cuándo será nuestro último día. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 15? En lugar de lo cual, en otras palabras, más bien, en lugar de lo cual, más bien, dice Santiago, en lugar de la arrogancia de una actitud centrada en el hombre, Santiago les recordó la necesidad de tener una actitud centrada en el Señor. Nótese que aquí, como dice el versículo 15, que en lugar de lo que deberías decir, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, se refiere al Señor de la palabra de la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo, a este Señor es quien Santiago se está refiriendo. Y eso también es importante mencionar, hermanos, porque solamente el Señor sabe cuándo será el momento justo para llamarnos al cielo. Los creyentes sabios tienen en cuenta a Dios en sus planes. Cada día nuestros planes diarios están sometidos a su voluntad
porque cumplir su plan es lo más importante. Él conoce perfectamente los problemas que enfrentaremos y las oportunidades que podemos aprovechar en el transcurso del día. Y nosotros planeamos nuestro día y nuestra vida bajo el liderazgo del Señor. ¿Para qué? Para que su voluntad se cumpla por medio de nosotros. El versículo 16 dice que en lugar de confesar la dependencia de Dios, Santiago los acusó de jactarse. La planificación y la vida centradas en uno mismo es algo arrogante, es algo que es malvado, es algo que es pecaminoso, es algo que dice Santiago, que él usó la palabra él, es mala. Bueno, toda jactancia semejante es mala. Y pecamos contra Dios, y es el versículo 17 también, como usted mencionó, hermano, ¿verdad? Que es una palabra muy fuerte, un mensaje muy fuerte de Santiago que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿A qué se refiere Santiago con esto? Que pecamos contra Dios no solo cuando actuamos en contra de su plan, sino que también cuando ignoramos su voluntad, cuando nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios y nos negamos a hacer lo que sabemos que es correcto. Entonces, cuando nos negamos a hacer lo que es bueno, también estamos pecando contra Dios. Esto se le llama como pecados de omisión. Pecados no de comisión, sino de omisión, que significa que cuando sabemos que debemos rendirnos a su voluntad, le ignoramos, estamos pecando en contra de él. Pasemos entonces a los versículos 7 a 9, pero esto es ahora en el capítulo 5 de la carta de Santiago. Esperando pacientemente el regreso del Señor. Cuando usted lee los primeros versículos del capítulo 5, los hermanos en Cristo estaban pasando por muchas injusticias, estaban pasando por cosas que realmente los dueños de las tierras estaban abusando de ellos. A ese tipo de espera es lo que estaba refiriéndose Santiago. ¿Cómo nosotros debemos esperar? Santiago dice pacientemente. Por tanto, aquí dice, ¿verdad? Así dice el versículo 7. Por tanto, esta frase vinculó su llamado a la paciencia con la sección anterior, que dice el versículo 6, que habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Él estaba haciendo un llamado a los ricos opresores. Santiago se refiere 3 veces en este versículo. Si usted se dio cuenta, en el versículo 7, versículo 8 y versículo 9, él habla acerca del regreso del Señor. Los ricos les habían hecho la vida difícil a estos hermanos. El regreso de Cristo les quitaría ese dolor y les quitaría ese sufrimiento. Y Santiago insta a los creyentes en Jesús no abandonarle mientras esperaban la segunda venida, para alentarlos a ser pacientes y no perder la paz ante la opresión hasta el regreso de Cristo. Santiago usa el ejemplo del labrador o del agricultor que esperaba pacientemente la lluvia temprana y la lluvia tardía y que la tierra diera la valiosa cosecha. Además de tener paciencia, hermanos, como dice el versículo 8, Santiago nos anima a afirmar vuestros corazones. ¿Qué significa afirmar nuestros corazones? Significa mantenernos firmes, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Mantengámonos firmes. A eso se refiere afirmar vuestros corazones. Esto conlleva la idea de una perseverancia de manera paciente, como demostración de la autenticidad de nuestra fe. Aquí es también un punto importante. ¿Cómo mostramos nuestra fe? Con nuestra paciencia. A veces, hermanos, ¿qué pasa si no nos mantenemos firmes, hermanos? ¿Qué puede pasar lo contrario si nos desesperamos? Si no estamos en guardia, si no afirmamos nuestros corazones, si no nos mantenemos firmes, las presiones de la vida pueden hacer que seamos crueles, incluso con las personas que nos importan. No te pongas a criticar y a refunfuñar, dice también Santiago, ¿verdad? Que dice eso en el versículo: hermanos, no os quejéis unos contra otros, no estén criticándose, no estén refunfuñando, no estén murmurando tampoco, dice Santiago en otras palabras. Y eso es también lo que nosotros debemos evitar hacer. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos evitar hacer eso?
Dice, la respuesta está aquí también. Amén. Así es, hermana. Porque la venida del Señor ya está delante de la puerta, dice también el versículo 9. A veces somos tentados, hermanos, a olvidar a Jesús mientras esperamos en Él. Santiago nos dice que esperemos, pero no olvidemos a quién esperamos. Nosotros esperamos a que Jesús regrese, hermanos. Pero durante la espera, mientras esperamos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como dice Hebreos 12:1, y pongamos en práctica las cualidades y el proceder de Cristo. En otras palabras, ¿qué haría Jesucristo en esa situación? Eso nos dice Pablo en Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aunque no sabemos cuándo volverá Jesús, esperémosle pacientemente, sin importar cuánto tarde. Estemos vigilantes, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor, como lo hemos aprendido hace meses atrás, hermanos. Versículos 10 al 11, por favor, para terminar esta sección. Aquí Santiago nos está dando ejemplos de las prioridades, ejemplos de la paciencia. Entonces, ¿a quién podemos mirar como ejemplos de este tipo de vida paciente y de prioridades centradas en Cristo Jesús? Santiago señala a los profetas del Antiguo Testamento y también señala específicamente a Job. Santiago indicó a los profetas que hablaron en nombre del Señor, y no solamente los profetas, ¿verdad? Sino que también ellos hablaron, no se quedaron callados. Fue una espera activa, hermanos, haciendo la voluntad del Señor para enfatizar la paciencia, que no significa inactividad. Los profetas fieles continuaron hablando la verdad de Dios, aún así frente a que ellos estaban haciendo el papel de ridículos. Aún así, cuando el mundo nos puede ridiculizar, hermanos, nosotros pacientemente sigamos nosotros predicando lo que el Señor nos ha dicho que prediquemos, que es su palabra de verdad. Aunque perseguidos, los profetas se mantuvieron firmes y fieles debido a que ellos tuvieron una prioridad. ¿Cuál fue su prioridad? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Y qué hay de Job? Lo perdió todo en una serie trágica de eventos permitidos por Dios. Sin embargo, Job se mantuvo fiel. Santiago nota la perseverancia de Job. Las prioridades de los profetas y de Job están centradas en el Señor, particularmente en su misericordia y en su compasión. El versículo termina, ¿verdad? El versículo 11 termina con una declaración sobre el carácter de Dios. El carácter de Dios, Él es misericordioso y compasivo. Hermanos, el carácter de Dios cambia. El carácter de Dios no cambia, hermanos. El Señor es misericordioso y compasivo. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Resuenan ustedes esas palabras, esos atributos de Dios cuando usted lee la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Salmos, en el libro de Samuel, los dos libros de Samuel? También en los Nuevo Testamento habla acerca de la misericordia de Dios, de su amor piadoso, de su grande en misericordia. Este versículo, Éxodo 34:6, habla acerca del carácter de Dios, que no cambia. ¿Qué significa eso, hermanos? Que su amor y su misericordia y su compasión no es mayor cuando las cosas nos van bien, porque su amor no cambia, Él no cambia. Así también, hermanos, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando inclusive tragedias, su amor no significa que ha disminuido. Su amor siempre sigue siendo constante. Es su compasión y su misericordia. Y Él es siempre misericordioso
ahora y para siempre. Debemos recordar esa verdad, hermanos, cuando el sufrimiento se vuelve largo y difícil de soportar. Hasta aquí, hermanos, es el estudio bíblico de hoy, pero sin embargo, no quisiera terminar con esta sesión porque hay algo más que Santiago nos enseña. Si usted tiene su Biblia, usted puede abrir a Santiago 13, 10, del versículo 13 al 18 del capítulo 5. Si hubiéramos hecho un estudio adicional de esta serie de 6 sesiones, si hubiera una sesión número 7, la podríamos haber llamado Mostrando tu fe con tus oraciones. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios, especialmente cuando se trata de sanidad? Hermanos, orar al Señor según su voluntad es algo que se nos enseña a hacer. En efecto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 6:10, Él nos enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, a lo largo de su ministerio, Él siempre oraba al Padre, ¿verdad? Y siempre haciendo la voluntad de su Padre. Y también vemos cuando estaba en el jardín de Getsemaní, Él pidió al Padre que si era su voluntad, que Él no pasara por Él esa copa amarga de pagar el precio por nuestros pecados. En el versículo 39 de Mateo 26, del 36 al 46, dice Jesús: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Note ahí, Él está pidiendo según la voluntad del Señor, pero no solamente pidió una vez. Lo que quiero aclarar, o lo que quiero mencionar aquí, hermanos, es que no seamos nosotros relajados en nuestras oraciones. Si nosotros decimos, bueno, voy a orar, Señor, y que se haga tu voluntad, y me quedo ahí, ya dejo de orar. Y dije, bueno, ya oré por tu voluntad, y si no se hace, bueno, al menos yo ya oré y me lavo las manos. Así no fue la actitud de Jesús, porque en ese mismo lugar Él oró por segunda vez, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Se quedó ahí. Él oró por tercera vez, versículo 44 de Mateo 26. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Cuando Jesús descendía del sermón del monte, inmediatamente estuvieron ahí los necesitados de sanidad. En Mateo capítulo 8, y dice el versículo del 1 al 4, del versículo 2, dice: y he aquí un leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le estaba pidiendo el leproso? Sanidad. Le estaba pidiendo sanidad. Si es tu voluntad, si quieres, ¿verdad? O en otras palabras, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Vemos aquí cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es para nuestra sanidad, hermanos. La voluntad del Señor es que nosotros seamos limpios, que seamos sanos. Quiero, Señor, dice, y al instante, dice, su lepra desapareció. Que la voluntad del Señor es por nuestra necesidad. Salmos 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El versículo 3 de Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hermanos, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la sanidad? Él quiere sanarnos, hermanos. ¿Le pedimos a Él que nos sane? O en otras palabras, ¿estamos pidiendo por sanación por nuestros hermanos en la congregación? ¿Los estamos haciendo todos los días?
o solamente lo hemos hecho una sola vez. Que se haga tu voluntad, Señor, y de aquí ya. No, ¿verdad? No debe ser así nuestra posición, ¿verdad? Nuestra actitud. Debemos ser insistentes, hermanos. Debemos pedir a Dios constantemente por la sanidad de nuestros enfermos en la congregación. Quizá nosotros no podamos entender qué es lo que pasó con esta mujer cananea. Esto está en el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 15. Esta mujer cananea, Jesús estaba en la región de Tiro y Sidón. O sea, él estaba en un lugar donde no estaban los judíos. Estaban donde estaban los gentiles. Se le apareció esta mujer cananea. Aquí, ¿verdad? Esta mujer cananea le dice a Jesús: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Nosotros no vamos quizás a saber entender la respuesta que hizo Jesús. Prácticamente no hubo respuesta. Jesús la ignoró prácticamente. Y sus discípulos les decían: Señor, despídela, córrela. Está haciendo mal aspecto aquí que nos está pidiendo y tú no le haces caso, córrela. Y pues da voces tras nosotros. Respondiendo Jesús dice: yo no soy enviado para este tipo de gente, ¿verdad? Sino yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer, por segunda vez, ella no se quedó ahí. Bueno, esa fue la voluntad de Jesús, me voy. ¿Qué hizo la mujer? Por segunda vez: Señor, socórreme. Ahora ya no estaba pidiendo por su hija, ahora estaba pidiendo por ella. Señor, socórreme. Jesús le respondió: no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Me dijo, ya me llamó perro, mejor me voy. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué insistir? O así dijo la mujer. Ella insistió, tercera vez, dijo ella: aún los perrillos. Sí, Señor. Ahora dijo Señor. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hermanos, y dice la palabra que su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, nosotros debemos orar así también por nuestros hermanos que están pasando por necesidad de sanidades. Es por eso que cuando usted, hermano, leyó: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Como dice Santiago 5:13, haga oración. ¿Está uno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice el versículo 15, que también es muy importante, hermanos, y la oración de fe, hermanos, nuestra oración de fe, nosotros como santos en el Señor debemos tener esta oración de fe, hermanos. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo puede haber perdón de pecados y sanidad? ¿En qué se relaciona esto, hermanos? Eso también hubo también en el Evangelio de Lucas. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre paralítico se sanó por la fe de sus 4 amigos que lo descendieron del techo, hermanos. Esto es básicamente lo que quería decir acerca de nosotros. Mostremos nuestra fe orando al Señor por las necesidades de nuestros enfermos, particularmente en nuestra congregación. Hay veces que en las iglesias se les llama cadena de oración, para que no haya esos tiempos sin orar, sino que esté de continua la oración, ya sea de ayuno o de oración por lo mismo, persistir en la oración. Entonces se hace eso, cadena de oración. Señor, que estás en cierto lugar, le damos gracias por
la vida, la salud, las muchas bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Te pedimos muy especialmente esta mañana por nuestra hermana Lupe, Señor, y la necesidad que ella tiene en su salud. Tú la conoces mejor que nadie. Súprela conforme sea tu voluntad y ayúdanos a como podamos ayudarla a ella en un poquito o en mucho, Señor. Que todo sea por honra y gloria tuya. También conoces las peticiones de cada uno de mis hermanos. Suple sus necesidades, Señor. Tanto nuestras familias aquí como en México, donde quiera que nos encontremos. Todos nos ponemos en tus manos, guíanos a diario, de sol a sol, donde quiera que nos traigas, Padre. Y que siempre y donde quiera que veamos te podamos representar bien. En nombre de Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Amén.